la sensación que tengo es que el curso en sí ha sido un éxito por la calidad de las ponencias y también por el interés que ha despertado las películas. Yo creo que la de hoy probablemente sea de los más conocidos porque se ha proyectado mucho más, pues las otras han tenido además, como veíamos en el caso de la última tentación, pues que había tenido su debate fuerte y no solamente su debate, su oposición abierta, ¿no? Entonces yo creo que hoy es una película a la que estamos más habituados por la música, por muchas más razones. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a Alejandro y él nos habla de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Lola también por habernos acompañado en estos días y por todas las gestiones también previas para que esto fuera una realidad. Primero disculpad, tengo la voz un poco tomada y espero no quedarme ya seco del todo y poder comunicaros un poco, al menos para hacer una pequeña introducción a la película que vamos a ver hoy, que como dice Lola es la más conocida del ciclo. Vamos a ver Zorba el griego, que es una película estrenada en el año 1964 y batió todos los récords posibles. Me gustaría que tuvierais en cuenta que es una película griega, de factura griega. Las anteriores que hemos visto no eran griegas, aunque la de ayer se había rodado en Creta, pero el personal, ya visteis que la película estaba rodada en francés. Zorba el griego está en inglés, porque ya el director desde el primer momento había pensado darle una distribución internacional. Pero salvo los actores que son extranjeros, la mayor parte del reparto, el equipo de producción, todo es griego. A mí me gustaría, no sé si podremos verlo, comenzar con algo que no es muy usual, pero que a mí me va a dar mucho juego y que creo que lo vais a ver conectado con las proyecciones anteriores. En el DVD que se distribuye desde hace muchos años de Zorba el griego hay un extra que es el comienzo alternativo. Es una secuencia breve que el director había pensado incluir en el largometraje, pero luego a la hora de hacer el montaje de lo que se encargó él mismo, vio que eso no encajaba bien con la película, y los que la hayáis visto alguna vez antes veréis que es verdad, que no encaja con la película de Zorba. Pero es muy interesante porque es que esta secuencia está sacada de la novela de Kazantzakis. Le bajas el volumen un poco. Mirad, en un momento de la novela, Zorba habla con su antagonista, que es su patrón. Bájame, sí. Sí, porque que no sé. Bueno. Y le dice: si Dios existiera, yo me lo imagino como yo. Sería un hombre fuerte, con unas buenas barbas, que está en el cielo, pues rodeado de algodones. Tiene un poquito de estética de los años 60, si os dais cuenta, y ahora cuando veáis al resto de los actores. Esta escena sorprende por eso, porque parece como que tiene tintes oníricos, no encaja en el resto de la película. ¿Por qué ha seleccionado el director esta secuencia? Pues yo creo porque es uno de los temas recurrentes de Kazantzakis, que es el tema de la religión. ¿Creía Kazantzakis en Dios? ¿Fue importante para él el cristianismo? Durante todos estos días lo hemos debatido, hemos visto que sí, que es de los temas que más le preocupa. Bueno, pues aquí en tono cómico nos están presentando un cielo donde están las almas de todos los que han muerto, y el infierno está completamente vacío. Y ahora nos va a dar la explicación. Nos dice que las almas, cuando mueren, llegan allí, las almas pecadoras, y empiezan a confesar sus pecados, a reconocer todas sus culpas y a calentarle la cabeza al pobre Dios.
¿Veis a esta chica que se acerca acobardada? Hay una pizarra en la que se van escribiendo todos sus pecados y la chica no deja de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Y Dios se termina cabreando. Primero, claro, es misericordioso, es todopoderoso. Y cuando ya Dios no aguanta más, le dice: ya cállate, alma pecadora, que te borro todos los pecados y vete al cielo directamente. Por eso, según este Zorba, existe Dios y hay un cielo, y todos vamos al cielo. Porque Dios está cansado ya de nosotros. Prefiere borrar la pizarra con todos los pecados y abrir las puertas al cielo que tener que aguantar a esta pobre confesando todos sus delitos. Me preguntaban el otro día que por qué, que si había una explicación al hecho de que de las novelas que Kazantzakis escribió, que fueron muchísimas, se hubieran llevado a la pantalla precisamente novelas de tema religioso. Y yo contestaba: hombre, Zorba el griego aparentemente no toca el tema religioso. Pero después de decir eso, me acordé de este comienzo alternativo y luego de un montón de secuencias que veréis durante la película en las que, de forma bastante velada, el director vuelve al tema de la religión y que lo vais a ver cuando se proyecte la película. Pero vamos hacia atrás, vamos a hablar un poco de la génesis, del origen de esta película. La novela, bueno, otra de las cosas que yo voy a proponer a la Universidad de Jaén es que después de estos ciclos, de la charla y luego de la proyección, pues nos invite a cenar, porque realmente si luego vamos a cenar, el debate es cuando entre unas copas de vino y con unas tapitas. La verdad que el debate, lo tenemos comprobado, surte mucho más efecto. Está todo el mundo diciendo que sí, ¿sabes? Claro, es que es algo de cajón. Entonces, os decía que una de las cosas que ha salido también durante estos días es la figura de Kazantzakis. Yo lo que creo es que después de haber visto las películas, a lo que os invito yo es a volver, si ya habíais leído alguna de las novelas, a volver a leer. Hace relativamente poco, menos de año y medio, Selma Ucira, que es una buenísima traductora del griego al castellano, publicó una traducción nueva del libro de Zorba. Y es muy curioso, por aquí quería también empezar, porque todo el mundo conoce Zorba el griego de Nikos Kazantzakis, pero ese no es el título original de la novela. Él lo que escribió fue Bios και Πολιτεία του Alexis Zorba, que sería algo así como la vida y las andanzas o las aventuras de Alexis Zorba. Pero fue tal el éxito de la película que a partir de ese momento la portada de los libros ya no iba a ser un dibujo de Zorba, de un señor de bigotes montado en un burro, sino que iba a ser la imagen de Anthony Quinn, que fue el que hizo famosa la película, ¿no? A partir de ese momento la gente empezó a oír hablar mucho más de Nikos Kazantzakis. Nos decía el primer día Elena, que había sido propuesto para premio Nobel, que sus obras se habían empezado a traducir, pero realmente la fama internacional de Nikos Kazantzakis arranca con la proyección de esta película. Kazantzakis la escribe en el año 1946 por una experiencia, y es que él conoció a un tal Yorgos Zorbas, del que nos habló también Elena el primer día, y era un hombre real al que conoció. Aquí tenéis en una imagen al director de nuestra sesión de hoy, que es Michael Kakoyannis, otro gran desconocido. A la gente le hablas de Kakoyannis
y te preguntan Kako qué, Kako, y le dices, sí, el director de Zorba el griego, y entonces pues ya lo conoce. Cuando murió el año 2011, yo compré la revista de fotogramas y le dedicaban un trocito minúsculo diciendo que Michael Kakoyannis, el director de Zorba el griego, había fallecido. Con eso quiero decir que es un director, el segundo director o el primero más importante de la cinematografía griega, y muy poca gente lo conoce realmente, conoce sus películas. El libro original, Bios que Politia, tu Alexis Sorba, en el 1946, lo que recoge son estos encuentros que tuvo Nikos Kazantzakis con este hombre, un hombre bastante misterioso, nos decía Elena, tenía 8 hijos, participó también en una guerra en el norte de Grecia, y se lo encuentra Nikos Kazantzakis en el monte Athos. Se había muerto su mujer y Zorba había decidido pues meterse a monje. Yo también me metería a monje si me deja mi mujer con los 8 hijos. O sea que con él va a tener una experiencia, van a abrir una mina de lignito, cosas que veréis que pasan también en la película, por eso tiene parte autobiográfica. Y le marcó muchísimo porque Nikos Kazantzakis, hombre inquieto, de letras, un intelectual, digamos como que su mundo entró en crisis al encontrar la jovialidad, el dinamismo, la locura de este hombre que le trastocaba todos sus esquemas. Por eso en la base argumental de la película que vamos a ver, todas estas vivencias de Kazantzakis están recogidas. Nos decía ayer, Amor, que en el año 1955 Gilles Dassin recibe el premio al mejor director en el Festival de Cannes por Rififi, y Melina Mercouri estaba nominada como la mejor actriz por la primera película que hizo ella, su debut cinematográfico. Se titulaba Stella y es una película también dirigida por Michael Kakoyannis, por nuestro director. En el año 57, con la película de El que debe morir, Nikos Kazantzakis se presenta allí en Cannes, en la presentación oficial de la película, junto con los que van a ser luego matrimonio. Y Kazantzakis pues conoció también a Michael Kakoyannis, este otro director. Nos decía, creo que Amor ayer, o Elena, el primer día, ya no recuerdo, que ya sería ayer, ya Gilles Dassin intentó comprar los derechos de Zorba el griego para llevarlo al cine. Quería contar con un actor ruso para el papel protagonista, pero luego por diferentes motivos pues el proyecto se frustró. Pero ya antes había habido otros intentos, y además por parte de Estados Unidos. Me consta que Frederick March, Burt Lancaster, estaban buscando director para hacer la adaptación de esta novela de Nikos Kazantzakis. Pero al final, el que se llevó el gato al agua fue Michael Kakoyannis. En esa foto, que veis así muy pequeñita, está la esposa en el centro, la esposa de Kazantzakis, Eleni. Kazantzakis ya había muerto porque murió a los pocos meses de estrenarse El que debe morir. En el año 57 murió Kazantzakis. Entonces, cuando Michael Kakoyannis decide comprar los derechos para hacer la película, con la que tiene que hablar es con la heredera y la que gestiona todo su legado, que es su esposa Eleni. Y a su lado tenéis al actor norteamericano Alan Bates, que es del rodaje de la película de Zorba. Bueno, podríamos arrancar en la vida de Michael Kakoyannis. Yo tuve contacto con él, no lo llegué a conocer en persona, pero sí que nos carteábamos, y podría hablaros mucho de él, de su biografía, de todo lo que hizo. Él tenía alma de artista, entonces aunque su padre le obligó a estudiar Derecho y tuvo que irse desde Chipre hasta Londres, la verdad es que engañó a su padre, y aunque iba a clases allí en Londres, pues se escondía y se metió en el Old Vic, en el teatro, donde se formaron los grandes actores de teatro en Londres. Entonces él, en la primera ocasión que tiene, pues se vuelve a Grecia y empieza en el año 1954 a filmar una película de encargo que le hacen. Al año siguiente filma Stella con Melina Mercouri y directamente ya va al Festival de Cannes.
Y es un director que a partir de ese momento, bueno, pues todas sus películas parece como que están tocadas, ¿no?, por el rey Midas. Todo se hace de oro, todo prospera. Incluso llegando a adaptar un texto trágico de Eurípides, que era la famosa tragedia de Electra. Para la película de Electra contrata a Irene Papas, que la veis aquí en esta fotografía. Esto también es del rodaje de Zorba el Griego. Y aquí tenéis pues como a los tres máximos culpables del éxito de Zorba. Tenéis al director, Michael Kakoyannis, a su actriz fetiche, dicen algunos, su alma gemela, y luego al compositor Mikis Theodorakis. Según algunos, fue Irene Papas la que le recomendó a Michael Kakoyannis que por qué no hacía una adaptación al cine de Zorba el Griego. Y viendo el éxito que había tenido su película Electra, la adaptación de la tragedia de Eurípides, Kakoyannis se animó a este proyecto. De forma que la Fox le dio todas las facilidades, le dio tanto dinero, que ya antes de empezar a filmar sabían que esa película iba ese año ya a los Oscars. Imaginaos la película de ayer, que estaba muy bien hecha, pero con el mejor director de fotografía, con el mejor diseñador de vestuario, con la eminencia en ese momento para la música, que eran las bandas sonoras de Mikis Theodorakis. Entonces no se escatimó en gastos, ¿no? Ahí tenéis el cartel de Electra. Electra recibió así como 15 premios en festivales internacionales y fue la primera película griega que se acercó a las puertas del Oscar. Estuvo nominada como la mejor película de habla no inglesa. Y fue, bueno, pues un poco el espaldarazo de Michael Kakoyannis y de Irene Papas. Irene Papas también había probado fortuna, había hecho cine en Grecia, luego en Italia, en Estados Unidos, la contrató la Metro-Goldwyn-Mayer, pero igual que nos decíamos ayer de Dassin, a ella no le gustaba la forma de trabajar en los estudios porque la querían encasillar en papeles mediterráneos de mujer, bueno, y no quiso pasar por ahí. Por el éxito entonces de Electra, eso es lo que le llevó a los estudios de la Fox a darle todo el dinero que ellos pidieran. Lógicamente, al hacer la adaptación en cine, la película de Zorba, sobre la novela, Michael Kakoyannis tuvo que quitar muchas partes de la novela. Por eso yo recomendaba la lectura, porque el libro está escrito en primera persona. El protagonista que veremos, el joven, que es el inglés, en realidad aquí no es inglés, es griego, y es un escritor que va contando todas sus vivencias y su encuentro con Zorba. Entonces digamos que es mucho más rico el libro porque es más denso, tiene muchas reflexiones filosóficas, tiene mucha más profundidad que la película. Bueno, aquí tenéis a Michael Kakoyannis, a Irene Papas. Y esta película, pues al final recibió 7 nominaciones para los Oscars de ese año. Muchos críticos cinematográficos critican en esta película que se concibió desde el principio como un producto comercial. Ya os decía yo que eso, se hablaba de que iba a ser el boom, iba a ser un éxito antes ya de empezar a rodarla. Y bueno, yo no digo que no. Desde luego la propaganda que se le hizo, la postproducción, todo eso contó mucho. Pero no deja de ser un clásico. Y ahora que hemos visto y tenemos ya un poco de perspectiva, pues veréis cómo esta película, por mucho que la veas, no pierde absolutamente nada, todo lo contrario. Las figuras fundamentales, bueno, pues ahí tenéis a Anthony Quinn, que para todos, a partir de ese momento, fue Zorba. Anthony Quinn, Zorba. Y cuando se le reconocen los méritos, Anthony Quinn es Zorba. Curioso porque él es mexicano, él de griego no tiene nada. Y sin embargo luego, durante muchos años le llamaron para hacer películas de griego, porque ya toda la gente pensaba que era griego, bordaba el papel. Michael Kakoyannis cuenta que desde el primer momento pensó en él, o sea que no hubo otras opciones, le llamó, se trasladó a Atenas y luego se fueron a Creta, que es donde se rodó prácticamente toda la película.
El segundo papel lo hace Alan Bates, un actor al que Michael Kakoyannis, había conocido en Londres, un actor correcto, un muy buen actor también, lo que pasa que en ese momento estaba en sus principios. Ahí tenéis una imagen del estreno en París. Hay un libro también muy interesante, que es precisamente el estudio de la novela y de la película. Lo que pasa que está en griego, se editó en Grecia. Porque hay un profesor, Thanasis Sagazos, que está especializado en literatura neohelénica, pero además se ha metido ahora también en las cuestiones del cine. Y bueno, es una base de datos fundamental porque aquí vienen las fechas de los estrenos de la película en todos los sitios, las críticas que recibió en la prensa internacional, en Grecia, que veremos que fue diferente. Y de la novela lo mismo, todas las traducciones que hay a todos los idiomas y demás. Hablábamos de la adaptación de la novela. Uno de los puntos fuertes de esta película es que Michael Kakoyannis da mucha importancia a los personajes femeninos. En la novela vemos la imagen de una viuda joven, igual que la que veíamos ayer, apetecible. Os recuerdo las palabras de Elena cuando decía que para Katsansakis la mujer encerraba todos los males, la mujer como personificación de la tentación. Y aquí lo vais a ver, vamos, a flor de piel, ¿no? Por la mujer y por su belleza, todos los hombres se pelean, hay un suicidio, todo termina en tragedia. Kakoyannis es un gran amante de los clásicos y un gran especialista en la adaptación de las tragedias. Entonces yo creo que aquí él es donde cargas las tintas y le gusta mucho regodearse en estas escenas de la lapidación de la viuda y también de la muerte de la prostituta, de una prostituta vieja, Madame Hortense. Pero el que resplandece desde el principio al final, Anthony Quinn, con esa versatilidad, con esa capacidad incluso de bailar cuando él no sabía bailar, pero le pusieron a hacer un baile, el pobre hizo lo que pudo y bueno, la gente como, por ejemplo, en los Estados Unidos no conocían la tradición griega ni los bailes propios. Un griego sabe que lo que baila Anthony Quinn al final eso ni es griego ni es nada, pero bueno, queda muy bonito y muy alegre con la música. Ahí tenéis a Irene Papas. Le gusta también a este director hacer unos encuadres, fijarse en los primeros planos, porque a través de esos primeros planos nos va perfilando cada uno de los personajes. Fijaos ahí, por ejemplo, la profundidad de esa mirada. En esta escena no hay ni un diálogo. Curioso también es que Irene Papas en toda la película, creo que lo único que dice es ¿dónde está mi cabra? Es lo único que dice. Sin embargo, su presencia es importante. Bueno, tampoco vamos a adelantar las otras secuencias. Y ahí tenéis a la vieja prostituta. Un papel que ese sí le trajo un poco de cabeza a Michael Kakoyannis, porque él en principio había pensado en contratar a Simone Signoret. Pero ella fue a Atenas también, empezó con las primeras pruebas de maquillaje y cuando llegaron al rodaje de la primera escena, Kakoyannis y ella se miraron y dijeron que aquello no funcionaba, porque veréis que en la primera escena, pues la prostituta tiene que bailar, tiene que hacer ciertas cosas que esta gran dama del cine francés decía que no le salía, no podía forzarlo. Así que quedaron como amigos, no hubo ningún problema entre ellos, pero se le ocurrió contratar a una actriz de origen ruso que no tenía ni idea de inglés, que no sabía nada. Y poco a poco pues, se fue aprendiendo las partes que tenía que decir. Bueno, tanto fue el éxito de Lila Kedrova que le dio el Oscar. O sea que esta es de las que se llevó el Oscar a su casa. Ahí tenéis la imagen de la muerte, que es impactante, ya la veréis. Y ahí la tenéis toda jovencita, porque en la película de Zorba parece que tiene muchos más años, está caracterizada. Pues esta es Lila Kedrova. De las 7 nominaciones, al final hubo 3 Oscars. El de la actriz secundaria y otros Oscars, los llaman menores, pero tampoco tienen por qué serlo, que serían para la fotografía y para la dirección artística. Bueno, ahí tenéis actores, que son actores griegos, Yorgos Fundas, que había salido en Stella, en la otra película con Melina Mercury, y el papel del tonto del pueblo, Mimizos, que es un personaje, yo creo, muy entrañable, incluso en algunos momentos parece que es el único sensato en todo el pueblo.
Takis Emanuel, que hace un papel también mudo durante la película, pero también con una presencia importante. Aquí tenéis a Walter Lassally, que es el director de fotografía. Este había empezado haciendo cine en Inglaterra y lo contrató Kako Yanis y fue su director de fotografía en todas las películas que había hecho. Según la gente entendida, era un maestro para la fotografía en blanco y negro, para crear los ambientes y bueno, pues el éxito de Zorba para él fue muy importante. Hay una anécdota que me parece muy bonita. Walter Lassally luego se quedó viudo y ya en la vejez se fue a la isla donde se rodó la película de Zorba y ahí ha estado viviendo hasta el día de su muerte. Vivía en una casita, iba a una taberna a comer todos los días, no había forma de llamarle por teléfono porque él no tenía teléfono. Si quería contactar a alguien con él para hacerle una entrevista, por ejemplo, Selma Uncira, la traductora de la novela, fue a entrevistarle allí y tuvo que llamar a los del bar, a los de la taberna, para quedar con él. Y bueno, pues ahí terminó el resto de sus días, en la playa de Zorba. Y aquí tenéis al encargado de la dirección artística, Dionisis Fotopoulos, que es uno de los grandes en Grecia, un pintor y director de cine también. Lo que pasa es que esa faceta no es muy conocida. Vasilis Fotopoulos se encargó de hacerle los sets a Elia Kazan para la película América y ganaron el Oscar. Lo que pasa es que en el último momento no figuraba él como el director, sino un norteamericano. Entonces el Oscar se lo llevó el norteamericano, pero en la película de América, los sets son de él. Se encargó de todo el diseño de vestuario, de todas los exteriores también. Y bueno, y ahí tenéis a Mikis Theodorakis otra vez, un compositor de fama mundial que sigue todavía vivo, radiante, y que se hizo famoso en el mundo entero por este tema, por la banda sonora, pero en concreto por ese famoso sirtaki con el que se cierra la película. Algunos se han preguntado por qué esa película no recibió el Oscar a la mejor canción. Y resulta que es que esa canción ya la había utilizado él para otra película antes. Entonces había ciertas normas en las candidaturas y no podías reutilizar material. Entonces, por muy famoso que se hiciera luego el Sirtaki de Mikis Theodorakis, se quedó sin Oscar. Es que la gente no lo... Ya sabéis que luego a nivel... en la repercusión internacional para el turismo, por ejemplo, y para la economía en Grecia, el éxito de Zorba abrió unas puertas increíbles, los alemanes empezaron a viajar, los ingleses, y el turismo en Grecia pues fue acrecentándose. Especialmente pues por este final tan exultante, tan maravilloso, a la orilla del mar, que yo creo que al final lo que nos viene a decir es que todos deberíamos tener una pizca de Zorba en nuestra vida. Os hablaba antes de la crítica. La crítica en Grecia no fue buena. No fue buena, igual que no fue buena tampoco para la novela, porque en concreto el pueblo cretense, si leéis las páginas de esta novela, veréis que el retrato que hace de las gentes de Creta es para asustarse. En la película se refleja también, es un pueblo que, bueno, como que vive anclado en unas tradiciones antiquísimas y que tiene unas reacciones como muy bárbaras, ¿no? Entonces la novela, entre que se metía bastante con la iglesia, porque en la novela hay mucho más ataque, y luego pues con la crítica que hacía a los cretenses, la novela en su momento en Grecia no gustó mucho. Y la película, cuando se estrenó en Grecia, tampoco, a pesar de haber ganado Oscars, del éxito que había alcanzado, en Grecia no. Los críticos empezaron a ponerle pegas, decían que, bueno, alguna cosa se salvaba, pero que la imagen que se estaba dando de Grecia al exterior era penosa, ¿no? Zorba the Greek, de Nikos Kazantzakis.
ya no es Vida y andanzas de Alexis Zorba, que es un título muy largo y que nadie se queda con él. A partir del año 1964, pues todos conocieron la novela como Zorba el griego de Nikos Kazantzakis. Aquí tenéis un libro con la foto de Anthony Quinn en una traducción al alemán. Esa es la traducción que tenemos en castellano. Y el cartel de la película. Bien, un poco así recapitulando, yo lo que quería era pues daros algunos datos sobre la producción de esta película y luego pues dejaros también a vosotros que como críticos pues veáis con qué os quedáis. Yo creo que a lo largo de estas sesiones se nos han dado claves para interpretar. A mí ayer, por ejemplo, viendo El que debe morir, había escenas que me recordaban mucho escenas que tenemos aquí también en Zorba. Además del tema de la mujer, que ya os he dicho antes, recurrente, la cuestión religiosa, por ejemplo, es que veréis que en la película de Zorba el griego hay un momento en el que Anthony Quinn, Zorba, va a negociar con los monjes, se va a un monasterio, que además es un monasterio real que hay en Creta, y en la novela toda esa parte la alargan muchísimo y con temas peliagudos. Aparece la pederastia, aparece un asesinato, parece casi una novela policíaca metida dentro de la novela de Zorba. Kako Yanis esto lo simplifica muchísimo, pero de vez en cuando nos pone algún plano, una mirada entre los monjes que no llegamos a entender muy bien y yo creo que por ahí va la cosa, o sea que nos sugiere. Y el final que yo os decía de la playa, yo creo que en el fondo lo que quiere reflejar es ese comienzo que veíamos alternativo. Kazantzakis cree en el hombre, cree también en Dios. El cristianismo le ayudó y además la figura de Jesucristo, igual que la de San Francisco de Asís, pues le apasionaban. Pero él lo que hace con toda la fe es tamizarla y depurarla, de forma que todo lo pone patas arriba, todo se lo plantea, todo lo pone en tela de juicio y al final él con el que se queda, ¿con qué es? Pues es con este optimismo, con este canto a la vida que es el baile final de Zorba. Zorba reconoce que es un manazas, que todo lo estropea y que qué le va a hacer. Entonces cuando ya al final se ve un desastre de todo el proyecto que tenían juntos los dos hombres, pues ya solo caben dos opciones. Una es deprimirse y echarse a llorar, o otra es pues agarrarse y empezar a bailar. Esto yo creo que es lo que llegó al público, independientemente de la imagen que se viera de Grecia o de si es una adaptación fiel o no. Para mí son dos obras independientes. Está inspirada en la novela, pero son dos obras independientes. Y desde luego yo no le resto el mérito a la obra de Kako Yanis. ¿Y qué pasó con Kako Yanis al final? Pues Kako Yanis siguió haciendo cine, hizo otras dos nuevas adaptaciones de tragedias griegas, pero nunca llegó ya a alcanzar este éxito. De hecho, luego se retiró del mundo del cine para dedicarse al teatro, que fue su gran pasión, también con Irene Papas. La Fox no ha dejado de reeditar esta película y lo mismo que las otras películas nos ha costado un poquito localizarlas porque, bueno, difícilmente se reeditan en DVD, pues con Zorba pasa todo lo contrario. Desde el primer momento está editada, primero en beta, VHS, en DVD y ahora en Blu-ray y con todos los formatos y extras que queráis. Así que bueno, pues nos encontramos ante una película con letras mayúsculas, que yo espero que os guste muchísimo y que le saquemos toda la amiga que tiene. Y ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y como ya pasó...